Listo, ahí estamos. Ahí estábamos, pana. ¿Cómo vas, Gabo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, hombre, vos. Bien, loco, aquí, Aquí. aguantando, creo que como nos toca a todos. Sí, no queda más, loco. No queda más. O sea, Sí, ojalá hubiera una varita mágica que logre solucionar toda esta vaina, ¿no? solucionar y devolvernos el tiempo y todo lo que ha pasado. Oye, ¿qué te parece si hasta que veas cuánta gente más se conecta, revisemos un poco de los comentarios que hemos tenido de la conversación anterior y, Chévere. y para ver qué podemos ver por ahí? Bueno, entonces, verás. A todos los que nos están viendo y decirles que abrimos una paginita, un canal en YouTube, ¿no? Se llama Unidos por Ecuador. El Gabo lo Ya les, hizo. ya les voy a mandar el link del perfil. Chévere. Y pues de ahí vamos a estar subiendo estos videos, ¿no? No solo va a tratar sobre la pandemia, sino sobre otros asuntos. La anterior semana, que fue la primera vez que nos reunimos, ¿no? La cosa es que sea una cuestión participativa. Hablamos sobre el dióxido de cloro y la pseudociencia, ¿no? Y porque es un tema bastante en boga, ¿no? Que ha causado un montón de polémica, eh, ya causaba debate en el Facebook mismo y después la subimos al YouTube sin tener suscriptores ni siquiera. Y aún así ya causó debate y pues incluso comentarios un poco salidos de tono, ¿no? Hacia nosotros Sí, claro, ya. o unos defensores apasionados del dióxido de cloro, ¿no? Y que vemos hoy en día. Sí, pues como en todo mismo, ¿no? Ahí estaba viendo que hay una marca, se llama Biodox, ha sido. La publicidad es le dice, use para limpiar la refri. Entonces, para todos que tienen alma de refrigerador, pueden tomarse tranquilamente el Biodox. Claro, claro, te quedará totalmente sanado y limpio hoy. Exacto. Entonces, verás, Dale, voy a dale. compartir pantalla, ¿no? Dale, comparte ahí para ver. Ahí les puse a todos si quieren ver el link de nuestro canal de YouTube, está abajo, donde está el video del conversatorio pasado. Y ahí también podrán ver los comentarios y las opiniones de las personas que nos han comentado por ahí. Entonces, bueno, este es el conversatorio de hoy día, ¿no? Pero vamos a revisar las reacciones que tuvo el conversatorio pasado, ¿no? Hablemos sobre la amenaza de la pseudociencia y el dióxido de cloro. Entonces, más o menos esto es lo que nos decían, ¿no? Entonces, en el YouTube, Luis Perego nos dijo, si la libertad, como asegura el expositor, es la causa que más muerte ha causado en la humanidad, científicamente le corresponde la calificación científica nuevamente de nazi fascista, ¿no? Claro. Entonces, y esto es algo de lo que hablamos, ¿no? O sea, el hecho de utilizar la sola palabra ciencia ya te da como una especie de vigor a tu argumento, así tu argumento pues no tenga ningún sentido. Claro, pues, O sea, que yo no me he enterado que he estado en un proceso de experimentación para ver si claro, o soy... sea, el señor Luis Perego se pasó toda su vida estudiado a las personas nazifascistas, entonces por eso puedes crear una No, conclusión de y que tú no, eres no, no, nazifascista. no Cumples sé no sé si estuve en el grupo de los casos o en el grupo de los el de control. controles. Lo que no se ha hecho con Claro, el dióxido de cloro, él hizo para ver si es que eras con los fascista. nazis, sí. Exacto. Bueno, el señor Luis Perdió, Ay, se cayó la cámara. pues nos tiene acá. No te nos vayas, Gabo, no te nos Se fue vayas. la cámara, perdón, perdón. Y después, espera. Y después tenemos este nuevo comentario, ¿no? Sonia Martín nos dice, apoyan farmacéuticas que tienen que pagar miles de millones por darnos de medicamento y no apoyan el dióxido de cloro, médicos comprados, ¿no? Entonces, bueno, no todos éramos médicos Ni y pues la verdad comprados, es ni comprados, ¿no? ni comprados, ¿no? O sea, realmente anda chillando un poco la cuenta bancaria y, y las farmacéuticas no nos han comunicado con nosotros. No sé si tú recibiste una llamada, Gabo. No, y si cualquier farmacéutico está interesado en colaborar con el canal, nos avisan para, no, mentira. Para la pauta, Para la para pauta, la claro. cuestión. Claro, entonces, y Jorge nos dice, desinforman a la gente sin saber lo que hablan, ignorantes, aprendan a hacer investigación, un ejemplo, ¿no? Y le das el clic
este YouTube y es un portavoz del dióxido de cloro, ¿no? Que más o menos hace una charla y pues no da ningún estudio científico, ¿no? Es lo que hablábamos que, o sea, sin estudios serios y metodológicamente hablando bien diseñados, pues quedamos todos en la opinión, ¿no? Entonces, es lo Claro, mismo. sí, sí, sí. Y la casa sana, supongo que sana bastante con dióxido de cloro, nos dice, ¿qué soluciones aportáis vosotros? Nada que se muera la gente, ¿verdad? Este video ha sido financiado por farmacéuticas que quieren detener el dióxido de cloro porque es cientos de veces más baratos que sus medicamentos. Entonces, pues no, como dijimos, no, ninguna farmacéutica nos ha auspiciado, no hemos tenido absolutamente ningún aporte de ellos, ¿no? Y, y pues la situación es dura, ¿no? Porque en serio que no hay ninguna solución mágica, ¿no? Y es el momento preciso que muchos quisieran tener una solución mágica, porque el dióxido de cloro no solo sirve para el COVID, o sea, ellos te venden que sirve para el 95% de las Para enfermedades. todo, claro, ¿no? Entonces sirve para el autismo, sirve para el SIDA, Para sirve el cáncer, para todo, para sí. el cáncer, te mejora las reumas, por poco oxigenas más, te sientes de mejor ánimo. O sea, es una cuestión milagrosa, ¿no? Claro, y nadie se ha entrado más que ellos, lamentablemente. ¿No? Y hemos estado usando antibióticos casi de giles, ¿no? O sea, porque Claro. claro, entonces yo no sé cuándo se inventó la penicilina y todo, y toda la esperanza de vida que ha subido la humanidad por el uso de antibióticos y la disminución de las infecciones, no sé si pues, nos portamos medios lentos en eso, ¿no? Y aquí viene una caricatura que encontré que me pareció bastante chistosa, que es la comparación entre el método científico y la pseudociencia, que yo creo que concluye el tema, ¿no? Entonces me Sí, dice, aquí tenemos los datos, el método científico, cómo funciona. Aquí tenemos los datos y qué conclusiones podemos extraer de esos datos, ¿no? Así es la lógica de la ciencia. Y la pseudociencia te dice, aquí tenemos las conclusiones. Y ahora, ¿qué datos podemos hallar para confirmar las conclusiones, ¿no? claro, Entonces, es la ingeniería inversa. claro, Claro, entonces tú ya te creas una idea y pues ahora es el hecho de demostrarle con voluntad o por mayoría de opinión que es verdad, ¿no? Entonces a veces, yo creo que con la era de la información, no sé, Gabo, ¿tú qué opinas? Estamos como que la sí, no. presión de la opinión vale más que la verdad, ¿no? Claro, el tema es que también, bueno, hoy por hoy con la aparición y tanto de las redes sociales y el internet, y justamente esta plataforma como la que nosotros hemos lanzado para compartir opiniones, compartir pensamientos, eh, justamente logra esto, ¿no? Cosas buenas y cosas también un poco malas, negativas, en las que se puede compartir cualquier cosa, ¿no? Y el tema, yo creo que la responsabilidad de cada persona, cada uno de los que vemos o escuchamos algo es buscar y contrastar la información antes de compartirla, ¿no? La clásica del grupo de WhatsApp familiar que mandan una vaina que uno dice, tía, ¿dónde vio eso? No sé, me pasaron. Entonces, claro, no es tan fácil, no debería ser tan fácil y la responsabilidad se ha pasado ya no tanto de las autoridades ni de la academia, sino recae en uno mismo en tratar de buscar y Y es un contrastar poco la información, conflictivo ¿no? el tema, ¿no? Porque por la libertad de expresión y la libertad de información, la humanidad se le inunda de información, pero la información no siempre es veraz y debería estar incluido en nuestra formación saber distinguir las fuentes, ¿no? O sea, eh, eh, y saber informarte adecuadamente, ¿no? Entonces, hay una campaña de desprestigio a medios de comunicación, a veces a periodistas, que eso en Ecuador se vivió mucho en la época pasada, y además de la campaña de desprestigio, te inundan de información, ¿no? Entonces el WhatsApp, la gente pues no se le ha dicho, del WhatsApp no es una fuente tan fiable frente a capaz un medio serio o un artículo científico. Entonces vivimos esta paradoja, ¿no? Entre querer tener más información e informarnos mal, ¿no? Sí, a la final yo creo que tampoco nadie es dueño de la verdad, entonces Así es. está en uno ver las dos fuentes, ver las dos partes y en verdad ver con qué te quedas, ¿no? Y Entonces, espero,
ya con el tiempo se pueda dilucidar mejor toda esta polémica, ¿no? Ya será cuestión de esto, pero mucha gente me llama y me ha escrito esta semana diciéndome, uy, en Bolivia, y es verdad, muchos senadores y alcaldes y en algunas regiones de Bolivia ya lo están tomando abiertamente, ¿no? O sea, de hecho hacen fila en la farmacia para tomarlo. Entonces me preguntaban, en Bolivia la están tomando, o sea, y a pesar de que la Autoridad Boliviana de Salud pues, no la ha autorizado y de hecho habla que es en contra de ella, pero han dado muchos políticos, ¿no? Como más o menos como lo que se quiso hacer aquí, han dado paso. Entonces no tenemos los registros de cuánto le están tomando, mucha gente lo está tomando en Bolivia, Sí, aquí pero el también. WhatsApp, claro, aquí también, y el WhatsApp te dice, en Bolivia lo están haciendo y les va muy bien. Entonces yo quiero ver si es cierto que les va muy bien. Y no sé si está compartiendo pantalla. Sí, todavía estás ahí. Todavía estoy acá. Chévere, pero te quiero mostrar cómo en verdad está Bolivia de los pocos datos que tenemos, ¿no? Entonces, esto no alcancé a publicar en la... Pero mira, obviamente el Ecuador empezó inicialmente con la pandemia, ¿no? Estas son las muertes acumuladas, No ¿no? Y está saliendo el PowerPoint, nomás no sale tu. no sale, entonces, Quítale a compartir este y vuelve a compartir para que compartas lo que quieres. ya. Eso. Y comparto esto. Vale, ahí ya debe estar, ¿no es cierto? Ahí está, sí, sí, muy bien. Vale. Entonces, mira, estas son las muertes acumuladas. Entonces, el Ecuador obviamente empezó primero, ¿no? Vanguardistas, empezamos Claro, primero lastimosamente con la pandemia y pues tenemos muertes acumuladas, pero ustedes ven que, pues, en ascenso Bolivia, ¿no? Y, están por ahí. y estos son las muertes diarias confirmadas de COVID, a pesar de que igual eh, está bajo, ¿no? O sea, igual está bajo los números de test que hacen en Bolivia. Entonces, tú ves y haces una comparación de las muertes confirmadas diariamente. Y hoy por hoy, Bolivia nos duplica, Claro, está mejor, está más alto, ¿no? nos duplica, ¿no? Entonces, no hagas caso a todo esto, después ya voy a explicar qué son estas locuras de datos que tiene el Ecuador, ¿no? No tiene sentido, pero más o menos en la dinámica, Bolivia hoy por hoy nos está duplicando en las muertes, con los datos que se tienen oficiales. Si la población en general está tomando a ese nivel, ¿no? A un nivel masivo, pues muchas personas se deberían recuperar, porque te dicen que casi la recuperación de dióxido de cloro es 24 horas, ¿no? Sí, 2 días. 2 días y Claro, ya sí. oxigenas y ya sales adelante. No, pues sí, el doctor este que salió en la asamblea a decir que él se ha tomado y en 2 días ya salió negativa la prueba después de haber ido contagiado a trabajar. Claro, el doctor Pozo, al que no le conozco, primero dice que va contagiado a trabajar, ¿no? Y después, obviamente, dice no hablar en nombre de Enrique Garcés, pero se presenta en una comisión legislativa. Claro, ¿Vos pues. sabes el impacto que tiene que un intensivista se presente en un poder público y pase por todas las redes sociales? Y eso mucha gente se convenció. Por supuesto, y claro, esto que yo hablaba el otro día es que podemos creer o no creer en el Estado, creer o no creer en el poder, en los políticos, pero a la final el Estado debe garantizar, el gobierno debe garantizar la salud a sus habitantes, ¿no? Ciudadanos. Entonces, ciudadanos, no puede ser que permitan que se presente alguien sin gota de sustento en nada de lo que dice, a decir lo que dijo el doctor Pozo, lamentablemente. O sea, no debería pasar, porque a la final, como tú dices, la gente ve eso, escucha, y ahora, hoy por hoy, él es el vocero número uno y la eminencia en dióxido de cloro, y es el valiente que se ha ido en contra de las farmacéuticas, Claro, él es y no el, es, y eso no es el papel del gobierno, pues, porque si uno quiere tomarse de eso y uno quiere hacer campaña por su lado, bacán, que lo haga ya, pero que el gobierno sea auspiciante de este tipo de cosas es lo preocupante. o sea, el poder público, ¿no? O sea, si tú supuestamente haces las normas, haces las leyes y te basas en hacer las normas y las leyes en una especie de observación lógica o método científico y preparación en las leyes y tú quieres que los demás las cumplas, pues para la ciencia no, ¿no? Para la ciencia sí das apertura a todo aquel
que diga algo diferente. Entonces, todo el mundo tenemos libertad de expresión, pero ¿qué impacto ha tenido esa declaración y qué impacto tendrá en la gente que capaz con una falsa seguridad se esté tomando esto? Claro. Y ahorita veo un comentario que me parece que deberíamos tocar en este momento, que nos preguntan, con estos datos de Bolivia, ¿no hay datos ya de intoxicados por el cloro? No Y sé, yo... Dime, dime. es lo que hablamos la anterior vez, ¿te acuerdas? Claro, Que es muy difícil, o sea, hay un subregistro casi siempre por el dióxido de cloro, porque primero la dosis es leve, entonces si hay toxicidad, o sea, si produce toxicidad, es subclínica muchas veces, ¿no? Entonces es una toxicidad que va acumulándose poco a poco. Y si ya tú tomaste demasiado, llegas al hospital o a veces llegas al hospital con una dosis pequeña, porque al fin y al cabo estamos hablando de un agente antioxidante que causa estrés oxidativo severo, ¿no? Por eso es un desinfectante de superficies. Entonces, si la dosis fue demasiada o tu cuerpo reaccionó mal a este agente químico, llegas, pero en el hospital rara vez vas a decir, ¿sabe qué? Yo no estuve haciendo caso y estuve tomando dióxido, ¿no? claro, o sea, lo que pasa es que yo creo, ¿no? Que uno le tiene fe al producto, te estás tomando y de repente no hizo lo que te decían que te iban a hacer, no vas a salir a decir, no funciona, porque ya defendiste tanto tiempo, entonces, y peor en el hospital al que llegaste ya con la diarrea y un poco más complicado. Claro, Entonces, y no hay un registro y no va a haber nunca, porque también hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué no hacen un estudio para ver si funciona? Porque nadie va a permitir un estudio serio con un tóxico. O sea, es como que diga, evaluemos qué tal funciona el Racumín para bajar de peso. Nadie va a permitir un estudio serio pues que te pegues claro, veneno para bajar de peso, que al final se de bajar de peso, pero te la terminas muriendo. Entonces no va a haber nunca un registro o una autoridad que te permita evaluar eso, creo yo, ¿no? o sea, se trata de bioética, ¿no? O sea, si Exacto. ya sabes que la gente produce cierto nivel en tejidos, cierto daño químico celular, pues lo evitas. O sea, no pasa a la siguiente etapa de la investigación. Y ese Por viene supuesto. siendo el problema. Bueno, y hablemos sobre, Retomemos a lo que sobre lo que vinimos. nos compete, Claro. que es hoy día queremos hablar sobre la evaluación del Ecuador frente a la pandemia del COVID-19, ¿no? Que no sé lo que la gente opine, pero ha sido como una ruleta rusa, ¿no? Lo que hemos visto, lo que Sí, no, hemos no, o vivido, sea, creo, en el Ecuador. y también se han nacido nuevos héroes, nuevos caudillos han nacido gracias a esto. Y el Así oportunismo, parece. ¿no? El oportunismo que se ve siempre que hemos vivido desde que tengo uso de razón. La misma vaina. Entonces, bueno, veamos un poco, siguiendo el temario, cuéntanos un poco cómo ves tú el tema de la salud pública en el Ecuador, de tu experiencia. Tú tienes un poco has trabajado en el área pública y Sí. en el área privada y cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo ha sido y cómo ves tú estos últimos 16, 17 años que hemos vivido Durante la época de del populismo de izquierda. exacto, desde que entró Verás, Rafael Correa y los demás. verás, sí, el sistema de salud pública del Ecuador siempre fue precario, ¿no? Hasta, digamos que hasta la entrada del correísmo, ¿no? Ustedes se acordarán de niños o los que ya son más adultos, los doctores, no, nunca tuvo fondos suficientes, nunca se le puso la atención. Antes de la época del correísmo había esta visión más o menos neoliberal de que el Estado no solo debe estar en poca cuantía, sino debe ser casi ausente, ¿no? Entonces, pues había siempre problemas de financiación. Y la salud pública en sí en el Ecuador ha tenido un desarrollo histórico. O sea, tú no puedes resetear los países, no puedes resetear las organizaciones. Entonces tenemos un desarrollo histórico de la salud pública donde nunca nos modernizamos y el Estado en general no se ha modernizado como servicios públicos, el servicio público de transporte, servicio público de salud, o sea, no ha habido una modernización realmente de parte del Estado en eso. Entonces, lo que nosotros tuvimos es una herencia de la época colonial, una especie de beneficencia, ¿no? ¿No? A partir de la solidaridad, y por eso hasta ahora tenemos en Quito patronatos, en Guayaquil la beneficencia de Guayaquil, ¿no? Entonces todavía tenemos estos enclaves
¿no? Que son medios, incluso casi desde la época colonial, de la salud pública como no como un prestador de servicio del Estado moderno, un Estado de derecho y de derechos, sino pues así, ¿no? O sea, ha tenido una evolución que no se ha modernizado. Entonces vivimos en la precariedad y en medio de esa precariedad, porque el ser humano a veces en medio de la escasez o de los problemas, pues saca sus mejores virtudes, pues se respetaba, o sea, no había tanta interferencia política en la salud y pues tuvimos a Plutarco Naranjo, tuvimos a buenos ministros antes de la era del correísmo, tuvimos buenos ministros de salud y se erigió como un sistema de salud pública con una organización territorial basada en las provincias, en los cantones, había las direcciones provinciales de salud, no sé si te acuerdas, y los Claro. distritos de salud, ¿no? Entonces tenía una lógica con la organización territorial del Ecuador y, y hicimos un esquema de vigilancia epidemiológica territorial que nos sirvió mucho para el cólera, por ejemplo. ¿No? Tú te acordarás que de niños hubo la epidemia del cólera Claro, y sí, en sí. Guayaquil estuvo muy mal, la cosa estuvo muy mal, pero se logró controlar, ¿no? Entonces, realmente funcionaba. Llega la época del correísmo, ¿no? Todo su, con su nueva visión que tenían, viene, o sea, tuvo sus pros y sus contras, como todo en la vida, nada es blanco y negro, ¿no? Se empieza a dar más atención a la salud, ¿no? Y empieza a haber más fondos de la salud. Entonces Gracias. empiezan a, Trae una galleta, ¿no? el mate, muy bien, muy bien. Y empieza a financiarse más la salud. ¿Cuál fue el problema? Que la salud pública tenía funcionarios de carrera, ¿no? Pero como todos los ministerios, el correísmo quiso hacer de los ministerios, de las instituciones públicas, algo clientelar. Entonces yo te doy trabajo, ¿no? Y tú eres parte de prácticamente ser fiel, o sea, ser servidor público significaba tener cierta lealtad al gobierno que te dio el trabajo. Claro. ¿No? Ya como que se desvanecía el concepto del funcionario público de carrera, empezó a agrandarse y el Ministerio de Salud Pública fue uno de los ejemplos más grandes, se fue ensanchando con miles de funcionarios, ¿no? Y que tenían una especie de fidelidad clientelar, se empezó a irrespetar los perfiles de puesto, la capacidad profesional que debía tener según su formación los que dirigen la salud pública y de médicos o de epidemiólogos en los distritos como el Consejo de Vigilancia Epidemiológica, empezó a haber médicos ocupacionales, gente que ni siquiera médico, distritos de salud que lo tenía alguien, un licenciado en deportes, ¿no? Un urólogo maneja, me parece que la parte de Guayaquil, o sea, Había una abogada, creo que había, que era jefe de enfermería. abogados, claro, abogados, imagínate. Claro, unos abogados. Yo cuando hice mi rural, había una, si me parece que te conté, había una, me parece que abogada que se vestía de enfermera Claro, y esperaba los años para su jubilación, ¿no? claro. Los Entonces, nombramientos, bueno, ¿no? claro, eso fue la realidad del país. Se empezó a ingresar a la gente por compadrazgo, por amiguería, ¿no? Obviamente con sus profesionales de excepción, ¿no? En todo lado hay buenos profesionales, pero se fue disminuyendo esa dinámica de la profesionalización de la salud pública y como teníamos los distritos provinciales, los consejos provinciales de salud y todo, el correísmo decidió armar una nueva organización, o sea, dijo, voy a descentralizar el país, pero lo voy a hacer a través de una nueva organización territorial y me invento las coordinaciones zonales, ¿no? Que has visto que el SRI, el IES, todo Todos, tiene, todos tienen, claro. claro, no es por Pichincha, ¿no? Ya no es por Imbabura, ahora es la coordinación zonal Norte, 1, centro, 9, sur, claro, sí. centro. Entonces, por ejemplo, la norte, me parece que es la uno, se coge Esmeraldas, se coge Carchi, se coge Imbabura, se coge el norte de Pichincha y se coge Sucumbíos. Claro, o sea, O sea, una, era una desorganización porque primero tenías que pensar en las vías, después en la historia organizativa que esas provincias tenían. Probablemente Esmeraldas como Manaví hubieran tenido un poco más de lógica, ¿no? claro, pues, o sea, Después, son tres, a la final estás uniendo tres
Sierra, Costa y Oriente, que también incluso tienen realidades diferentes en cuanto a las enfermedades y demás, ¿no? Claro, y es la típica que se sientan en un escritorio en Quito, ¿no? Gente que se cree erudita y digo, ¿sabe qué? Yo me invento cómo se va a descentralizar el Ecuador y porque quiero unir de manera idearia costa, sierra y Y Oriente, Amazonía, claro. pues ahí les uno, ¿no? Ahí les uno, así su historia de organización pues no compagina. Entonces es la idea de siempre que nos pasa a los latinoamericanos, renovar todo, ¿no? El Claro. renacer de la patria, ¿no? Y Siempre, de siempre, siempre renacer en llega el renacer, Mesías, cada elección es un ah, Mesías nuevo. y de renacer en renacer, pues seguimos postrados, ¿no? En el subdesarrollo. O sea, renacemos tanto que realmente no edificamos nada. Así es. Entonces, se hizo esas coordinaciones zonales, cambió la configuración territorial de la salud, ¿no? Lo cual toma años en volver a reorganizar. Entonces, además tú tienes en los cantones una especie de subsistemas que ya son concurrentes en las alcaldías, ¿no? Como la alcaldía de Quito. Pero si la alcaldía de Quito tiene una responsabilidad política y quiere concatenarse con su zona que le corresponde, sabe que tiene que concatenarse con una zona que está abarcando otras provincias diferentes o otra realidad, ¿no? Claro. Entonces, no se concatenaban las funciones o la organización territorial de Quito mismo en sus parroquias con Desastre. los distritos y los circuitos que hicieron de salud. Era un Entonces, era un desastre, porque a la champán. final el municipio también tiene sus unidades de salud, pues, y no estaban alineados con el distrito de donde estaba, una ¿Cuál era la locura. idea de Barrera, por ejemplo? Que era Ah, médico, pero de salud pública no sabía nada. No decía, bueno, tenemos el sistema de salud de Quito y pues que lo absorba el Ministerio de Salud Pública, ¿no? O sea, hay que centralizar más. Entonces, es tan centralista toda la organización del Ecuador y la salud, más que nada, que la rectoría se mantiene en el Ministerio de Salud Pública en Quito, las coordinaciones zonales se descentralizan, pero no hay una descentralización política. Entonces, si tú te enfermas en Orellana, digamos, tú te vas y te quejas con la coordinación zonal, pero la coordinación zonal tiene que decirle a Quito para una respuesta, digamos, ¿no? O no hay presión política porque territorialmente vos no haces nada haciendo una marcha por una negligencia médica en Orellana, si los que deciden quién ponen los puestos están en Quito, ¿no? En el Ministerio de Salud Pública. Y otra cosa, o sea, el Ministerio de Salud Pública hace rectoría, pero cuando tú haces rectoría y dictas las normas, eh, se entiende que tú deberías renunciar a los hospitales, porque si no eres el gato que cuida la alacena, ¿no? claro, sí. Entonces, el Ministerio de Salud Pública no quiso renunciar a sus hospitales, se quedó con la provisión de servicios y al mismo tiempo haciendo rectoría y normatización. Entonces, claro, había una desigualdad entre varios subsistemas de salud. Entonces, ¿qué es lo que se inventaron? Hacer una normativa para relacionarse, porque es un sistema fragmentado. Tienes de seguridad social de la policía, de los militares, el IES, de los municipios, o sea, tienes un montón de sistemas de salud. Entonces, hice una normativa para que se relacione. Esa normativa, me parece que la 0092, la idea era que las referencias incluso se crucen cuentas, ¿no? Ya. Pero esa no es la intención de un sistema universal de salud. El acceso universal a la salud es unificar realmente todos los sistemas de gestión, fuentes de financiamiento, y se puede descentralizar la salud. Entonces, sería mejor, por ejemplo, que Quito, como distrito metropolitano o grandes zonas del Ecuador, tengan una descentralización política, ¿no? Y que el que esté a cargo por ejemplo, del distrito metropolitano tenga responsabilidad política sobre el desempeño del sistema de salud en Quito, ¿no? No, Esa porque sería igual la lógica. la inversión fue gigantesca, ¿no? En salud, un montón de plata, más que en cualquier otra. Eso sí es cierto, o sea, lo que dice, Claro, claro, metieron un montón de dinero, pero no se supo aprovechar y hacer claro. las cosas bien, ¿no? ¿Qué es lo que da, qué es lo que da réditos, no? La salud es una industria que necesita constantemente insumos, o sea, provisión. No es que tú lo compras
para el año y después ya puede haber una demanda o algo de alguna enfermedad, siempre necesitas continuamente Claro, es comprar constantemente. prótesis, insumos, es un gasto constante, ¿no? Hay Entonces, había rotación de plata, inventario claro, gigantesco, ¿no? claro, había plata, había un montón de plata. Entonces dijeron, abandonemos, hagamos un modelo de atención primaria que quedó bastante en papel, que es el MAIS, ¿no? Hacemos un modelo de atención primaria, pero se enfocaron en la medicalización de la salud, en los hospitales, ¿no? Entonces yo hago bastantes hospitales y le pongo mi eslogan, ¿no? Y si cambia de presidente a Lenin también le pone su eslogan. Entonces ahora tenemos hospitales con eslóganes. Eso no pasa en los otros países desarrollados, ¿no? Cada hospital o cada alcaldía que cambia o cada el presidente que Ah, cambia no necesita poner su aquí eslogan. cambian todo, pues papeles, las Claro, grapas, los todo. membretes, Claro, todo. todo. O sea, Un aquí desperdicio de dinero, de recursos. renovamos la patria hasta en la papelería. O sea, es así más o Exactamente, menos. así de simple. Entonces, se gastan en hospitales, dejan, o sea, desprofesionalizan la salud pública, afectan la vigilancia epidemiológica, se desvincula a muchos epidemiólogos, se deja de un lado la organización territorial que nos servía para hacer vigilancia epidemiológica, alertas tempranas. Eh, es, muchos salubristas se forman ideariamente, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, muchos prácticamente para ser salubrista tienen que ser medio de izquierda, ¿no? Si Claro, no, marxista o pues, nada. Anda. claro, marxista o no eres Claro, salubrista. claro, O sea, exacto. si a mí Tiene me que- hubieran dicho eso cuando ingresé a la Escuela de Salud Pública, le hubiera dicho, no, muchas gracias. O sea, yo claro. quería una educación un poco más centrada, ¿no? Entonces ves esa ideología tipo a la cubana, ¿no? O sea, admirar el sistema cubano de salud y pensar que tiene que ser centralizado en el Estado, ¿no? Y entonces los hospitales necesitan una planificación, sí, pero tiene que ser centralizado, ¿no? Entonces, la participación de otros modelos de gestión de los hospitales tampoco se acepta, ¿no? Tienen que ser todos, ni siquiera empresas públicas, con mayor autonomía, tienen que ser centralizadas. Y se hizo el CERCOP, ¿no? Que se copia más o menos la ley, me parece que de Chile, y se hizo un sistema de contratación pública. Y vamos a ver que en todas las instituciones el correísmo metió su influencia. Entonces vamos a ver o sea, a la gente debería preguntarse qué tanto sangre correísta tiene el CERCOP, ¿no? Claro, Porque ha ¿no? habido, claro, hay mucha gente, funcionarios de muchas instituciones y el CERCOP es otra, que tienen una visión, ¿no? Una fidelidad, ¿no? No al Estado, no al servicio público, sino una fidelidad política porque fue incluida de manera clientelar y al tener esa fidelidad política, también tiene las mañas que dio Claro, ese gobierno, ¿no? O venía sea, con manual, pues. claro, entonces el gobierno te enseñó que aquí el fin justifica los medios, ¿no? Y que tú tienes que respetar procesos y que la amiguería, que el compadrazgo, que aquí tener un padrino es lo que vale, ¿no? Y eso aquí ningún medio de comunicación lo habla, así como lo estamos hablando nosotros, tú y yo. No, no, no. Y Es sigamos por eso el avanzando un espacio, ¿no? poquito en el tema. Bueno, creo que ya nos queda un poco claro, ¿no? La situación actual en la que está. Justo ahí tenemos un comentario. Ya sabemos cómo está, todos sabemos de memoria que el país vive, que estamos en un punto muerto, pero ¿cuál es la solución? Chévere, entonces sigamos con el temario. Que este empeño es uno de los peores de la región. Bueno, en gran medida por esto, ¿no? O sea, para, para esbozar respuestas hay que entender el problema, hay que hacer un diagnóstico del problema. Entonces ya más o menos les cuento cómo va la cosa y por qué es el desempeño de la gestión. Primero, el gran factor que a mí cuando fui convocado al ECU 911, pues me pidieron mi aporte, estaba el señor Otto Sonnenhosder, ¿no? Me pidieron mi aporte y el primer factor que dije es la clave de una buena gestión. Esto más o menos, ubícanos en el tiempo, más o menos cuándo fue esto. Primera semana de marzo, me Ya, parece que fue el 3 de perfecto. marzo, ¿no? Se llamó y estuve ahí presente, un colega que ya tiene mucha visibilidad en medios, me invitó, me incluyó y estuvimos ahí. Mm, Fue
bastante triste la reunión porque casi, o sea, casi hubo que agradecer que nos den espacio para realmente opinar, ¿no? Se tomaron muchas fotos, se promocionó mucho por Twitter, pero se nos pidió que seamos voceros de la gestión antes de escuchar nuestros aportes y tampoco nunca se socializó cuál era su plan. Entonces ahí mi primer aporte y el más importante es el que es la clave de todos los países. Los políticos y el poder político en una pandemia, en un riesgo de seguridad nacional sanitario, se tiene que supeditar a los científicos y a los profesionales en salud pública. O sea, realmente ponerse a disposición y hacer las tomas de decisiones políticas en base a una asesoría que tiene que ser tomada con mucha seriedad. Eso no se dio. No, pues. Aquí se escogió a personas y pues nunca la salud pública se impuso por sobre la política, sino al revés, la política por sobre la salud pública y hoy tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Claro, ahí nos hacen una pregunta que dice, ¿cuáles debieron haber sido las medidas que tenían que tomarse antes de que todo esto estalle aquí en el Ecuador? O sea, tipo enero o febrero. Yo me acuerdo, no sé si vos te acuerdas, pero Otto Sonnenhosner dijo, me voy a buscar financiamiento a China. Claro. Y textualmente dijo, si no me pasa nada si vengo con coronavirus porque voy a buscar financiamiento para el país. Ah, Claro, no, iban a vender pitahaya, creo. no me acuerdo, Una era vaina una así, cuestión pero no. comercial, pero es más o Claro, menos como la ola del Alvarito, ¿no? ajá, más o Y menos algo que así. viene el tsunami y me voy por el Ecuador, me voy por el tsunami. Además le ponía el pecho a las balas, pero claro, en ese momento ya se sabía, la OMS ya había advertido lo que Que estaba era grave, claro. viniendo, que ya estaba llegando, e incluso ya se veía en Italia y en España, se comenzaban a ver los problemas. Y aquí seguíamos, pusieron una mesita, creo, con un banner del Ministerio de Salud Pública, con un man ahí tomando lista a los que llegaban del avión, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? No entendieron el riesgo. O sea, Y no y somos los únicos, ¿no? Tampoco vamos a satanizarnos, no, ¿no? no somos los únicos, ¿no? Pero estamos hablando de lo que nos compete. El mundo occidental, de hecho, tuvo un enfoque como muy conservador, ¿no? O sea, hacerlo de manera moderna, no clausurar, no confinar, no hacer cuarentenas. Eh, el mundo asiático que había vivido el SARS sabía que lo que había que hacer, ¿no? Entonces, obviamente la salud pública global está afectada porque pues nos coge la pandemia en el peor momento, ¿no? En una lucha comercial entre China y Ecuador, donde China y Estados Unidos, donde los vínculos colaborativos de salud pública para contener una pandemia cuando recién inicia, China no dijo o no transparentó suficientemente y en Ecuador esta desprofesionalización de la salud pública hizo que los que debían haber entendido el riesgo, pues no lo entendieron a su punto, ¿no? Entonces, se les dio, los políticos, pues no tuvieron buena asesoría o no quisieron entender y simplemente empezaron a sacar, me acuerdo, una propaganda que sacó el Ministerio de Gobierno, después del gobierno, ¿no? De una chica bailando en el pasillo, ¿no? Hay que lavarse las manos en el pasillo del Claro, hospital y me esto, acuerdo. claro, esto no pasa nada, es una gripecita, ¿no? Lo mismo el ministro de Salud, Andrés Moño, diciendo esto va a ser como una gripe un poco fuertezona. O sea, la gente que debía saber no Claro, entendía el riesgo, ¿no? eso te iba a decir, ¿no? Le cayó a Catalina Andramuño que heredó el puesto y parece que no sé dónde venía ella, la verdad, pero no tenía la preparación suficiente para eso, ¿no? Y ella Ella dijo, era jefa, cuando fue lo del caso ¿te acuerdas de ese ciudadano chino que terminó muriéndose por claro. una hepatitis, creo que había sido a la final, que ni siquiera había los test de COVID, tuvieron que mandar a Atlanta y se demoró 15 días en volver el resultado y no había sido COVID, creemos. Ahí dijo Claro. ella, el Ecuador está listo y preparado para la pandemia, me acuerdo clarito, Bueno, o sea, de nosotros nos prensa. han dicho que hemos estado listos y preparados casi desde el principio, ¿no? Claro. Entonces, no entendimos el riesgo y al no entender el riesgo, pues no hicimos una cuarentena o un control de fronteras efectivo. Entonces, ¿te acuerdas del stand que vos mismo dices con la médico, con la mascarilla acá, Claro. ¿no? Hablando con los pacientes, por ahí nos metieron unos golazos, ¿no?
Ahí Eh, entraron, ¿no? Definitivamente fue por ahí que entró Claro, el pues, claro, primer caso. como en todos los países, ¿no? Por ahí Exacto. entraron, pero nosotros inauguramos en el continente, a pesar de que nuestra conexión Con China es bien, con bien Asia y lejana. con Europa es poca, ¿no? No es que somos un país que recibe un montón de aviones, ¿no? Nuestra economía es moderadamente pequeña y en cambio Madrid se entiende, pues Madrid tenía, o Italia, tienen un turismo bollante que reciben millones de personas de Asia todos los años. Nosotros no era el caso y pues no se quiso entender el riesgo o no se entendió el riesgo, no hicimos control de fronteras y el hecho de hacer control de fronteras rápido o una cuarentena oportuna hubiera hecho que nosotros hubiéramos podido controlar en el país, detectarles a todos en el país, hacer permeabilizar escalonadamente el control de fronteras, analizando cómo está la situación en cada país e ir haciendo cercos epidemiológicos y tener relativamente controlado como lo tiene Costa Rica, lo tiene Uruguay, lo tiene Cuba. Me parece que, bueno, hay algunos países que realmente han hecho una buena labor en Latinoamérica, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, claro, lo que tú dices es que debimos haber controlado obviamente las fronteras, pero una vez que ya llegaron los casos acá, ya había el caso en el hospital, ya vimos, ya llegó. Tampoco se actuó como debía, ¿no? O sea, no había sobre todo, incluso la familia de la primera paciente cero, que es la que se llama, siguió contagiando, iban a la universidad, iban... Ahí también comenzamos a hablar un poco del tema de la responsabilidad de la ciudadanía, Claro. que también, Pues, como se toma tan a la ligera el gobierno, tampoco se preocupa tanto, ¿no? Es lo mismo que veníamos dando hace un tiempo. Si sale alguien a decir que un producto que no sirve para nada es maravilloso, la gente se confía. Y pasa claro. igual. O sea, la gente le escucha a la ministra que estamos listos, no se preocupan, aquí no pasa nada. Entonces se relajan y no toman las medidas necesarias, ¿no? Claro, yo creo que, claro, las autoridades no comprendieron, no quisieron dar un mensaje verdadero sobre el peligro. Cuando la autoridad no te dice la verdad, pues tú obviamente confías en las autoridades. Pues Guayaquil, Durán, o sea, todas esas, los cantones más afectados, los ríos, donde transitó la paciente cero, simplemente no tenían ningún control de distanciamiento, no se había tomado ninguna medida y la primera paciente me parece que estuvo por varios lugares, tuvo una Oye, también estuvo. una actividad social, imagínate, dos partidos de fútbol, donde al señor Duarte, ¿no? Que probablemente yo creo que le veremos en la papeleta, o Seguramente. formando gabinete con alguien, el señor Duarte sabía, ¿no? Pues ellos no entendieron la amenaza y pues hubo dos partidos de fútbol, ¿no? En la Primeramente costa. bloquearon y luego hubo presión, pues más presión tuvo yo creo que fue el Partido Social Cristiano que Bucaram quería que se llene el estadio, entonces ganaron eso y Romo dijo, bueno, abramos nomás porque no pasa nada, pues. Claro, aquí el Barcelona tiene más presión que los salubristas, el Kipor tiene más presión que los salubristas, el Social Cristianos tiene más presión que la salud pública. O sea, aquí, en base a presiones y en base a propagandas, pues se ha hecho todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos lograr mejorar la gestión y se logra controlar la pandemia? Tampoco hay que ser, o sea, algo se ha mejorado, ¿no? O sea, hemos aprendido en el transcurso del tiempo los errores que tomamos, ¿no? Pero no se ha tenido la decisión política y técnica de darle un vuelco a esto. Entonces, al no darle un vuelco, nos vemos lastimosamente en la posición de que seguimos esto, ¿no? O sea, lastimosamente pasa algo y se reacciona. O sea, tiene que Claro, pasar algo grave y se toma una acción. O sea, no, nunca es preventivo, ¿no? Siempre es reactivo. claro, todavía no tomamos la posta y el control de cómo debemos hacerlo. Entonces, vino la primera ola en Guayaquil, la gente vio la gravedad, hubo una exposición, supongo, bastante intensa, ¿no? Fue una de las ciudades más afectadas del mundo en ese tiempo. La gente se guardó en la casa. En Quito hubo por parte de la alcaldía al menos una reacción un poquito más rápida y se logró tener una contención más oportuna a diferencia de Guayaquil. Pasó la ola de Guayaquil porque los virus son así, no es por la gestión de nadie, ¿no? Claro, sí, sí. Llaman olas.
O sea, pasa como una ola, ¿no? O sea, como la ola de los estadios. Tal cual. Pasa, claro, y de ahí volverá nuevamente a la exposición del virus, ¿no? Entonces volverá nuevamente a la exposición del virus y es uno de los, y es uno de los problemas. Entonces, en Quito nosotros tenemos una como crecimiento sostenido que no ha parado, ¿no? Tuvimos el confinamiento, los 70, 90 días de confinamiento, que logró, y ese era el tiempo de aprovechar para hacer las pruebas suficientes, controlar el virus y de ahí abrir escalonada y ordenadamente. Entonces, cuando abres escalonada y ordenadamente, teniendo un control de fronteras, pues ahí, si hay un nuevo caso, pues lo detecta rápido, ¿no? Es lo que se está queriendo hacer ahora, pero ha pasado 5 meses, 6 meses, que es la vigilancia comunitaria que está queriendo hacer con el cambio del secretario de salud, que fue una tragedia en el anterior secretario de salud. Ahora lo que se quiere es la vigilancia comunitaria epidemiológica, ¿no? ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado si el programa Salud al Paso, por ejemplo, que ya tenía logística en todo el distrito metropolitano de Quito, hubiera cambiado su modo y hubiera sido un centro de detección oportuna? Ya estaba instalado. Entonces, ahora se están utilizando las unidades educativas municipales. Creo que es muy acertado porque está una salubrista al frente, ¿no? Tiene una visión de vigilancia epidemiológica, pero el municipio, y ese viene siendo el problema, no tiene las competencias de esto. Lo tiene el gobierno central. Entonces, sin la mano del gobierno central o con mensajes de relajación que te da una falsa idea de que todo está controlado, y lo han dicho, ya está controlado, ya tenemos mayor inmunidad, y además no hay ningún estudio de cero epidemiología que han transparentado. Entonces ya dije, ya tenemos inmunidad, Guayaquil ya tiene el 50%, Quito ya mismo llega al 30% Aparte de que estén llenos todos los hospitales y no haya camas, no es drama tampoco. O sea, eso no es problema, según el ministro de Salud, ¿no? O sea, claro. no, no pasa nada ahí. Y no cambian el enfoque, ¿sabes? Porque siguen diciendo, vamos a traer más ventiladores, vamos más camas hospitalarias, y si el virus no está contenido, si uno dice hay transmisión comunitaria y bajamos los brazos, pues simplemente nunca van a alcanzar las camas y vamos a estar todos saliendo de nuestras actividades diarias con una espada de Damocles en la cabeza diciendo, ¿sabes qué? Si tú te vas al súper, corres un riesgo. Si te vas al centro comercial, corres un riesgo porque no se está haciendo la suficiente control y seguimiento de los casos. Entonces, ahorita, por ejemplo, en Quito está totalmente descontrolado, ¿no? Entonces, los cercos epidemiológicos, no sabemos cuántos hay. Vos nunca has de haber escuchado, Nunca, tenemos este número de cercos, no, no. este número de gente está aquí, ¿no? Indicadores de epidemiología, no indicadores de camas, ¿no? No, hemos aumentado 15% de camas Ah, y no. 10% de ventiladores. Eso es tratar la Sigue consecuencia. siendo reactivo, claro, no, 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 Sigue no, no, siendo no tengas el reactivo, problema. ¿no? Claro, Entonces, porque incluso el tema de los semáforos, ¿no? Podría sectorizarse un poco, incluso por sectores, es decir, vean, esta parte de Quito está en semáforo rojo, porque allá tenemos tantos cercos claro, epidemiológicos. y se confina por 2 semanas hasta tener controlado, ¿no? O sea, se puede hacer, ¿no? Y a la gente hay que entenderle. O sea, en Europa, por ejemplo, y en Asia, han sido tan abiertos en la comunicación que cuando ha habido un nuevo brote, por ejemplo, en España, decíamos, ya quiero que el alcalde ponga obligatoriamente la mascarilla y ojalá no se demoren en poner el confinamiento porque nos vamos a confinar una semana hasta que estén los brotes para volver a salir. O sea, es la corresponsabilidad que siente la ciudadanía, ¿no? Claro, Es, por un- es supuesto. una comunicación directa y Pues transparente. si no te informan, Claro, si te dicen todo está bien, pues todo está bien. Entonces, claro, entonces tú sabes, por los medios de comunicación, sabes que está repleto, pero dice no me pasará a mí, porque también me dicen que todo está bien. Entonces, ya mala suerte si me pasa a mí. Yo me cuido y yo creo que gran parte de la población de Quito ha sido muy concienzuda y sí se cuida, toma mascarilla, se pone la mascarilla, se lava las manos, trata de distanciamiento social, pero no toda. Hay una fracción que siempre fue indisciplinada y cada vez hay mayor indisciplina porque no le puedes decir a la gente quédate en cuarentena por una eternidad. La cuarentena no, tiene pues una no. finalidad, que es
localizar los casos. Entonces, ahorita que está desatado, probablemente habría que considerar técnicamente volver a un nivel de restricción de movilidad y volver a captarles a todos los casos que nunca se hizo. Y ahí sí otra vez una escalada, pero en seguridad. Claro, o Cuba, sea, claro, Cuba, verás, Cuba que tiene tan poco, pero tiene un sistema de vigilancia que sí, obviamente, ¿no? Si hasta te espían en tu barrio, ¿no? Como no vas a tener un sistema de vigilancia bueno. sí, pues de Entonces, vigilancia en todo sentido, no solo sanitaria. claro, de vigilancia, sí, sí, claro, Espionaje, digamos. claro, si estás leyendo un libro que no debes, también sé. Claro. Entonces, están acudiendo a las playas ya. Tienen como 340 contagiados y están acudiendo a las playas. Y con seguridad. Entonces aquí vamos a acudir a las playas sin seguridad, o sea, sin tener los cercos. No, no, pues ya están, ya hace rato que están la gente ahí, conozco un montón de gente que se ha ido a la playa. Claro. Entonces, Y oye, pero hablando de este tema de los medios, también tiene un poco de responsabilidad, ¿no? Porque si bien es cierto, los medios entrevistan, dan entrevista, le dan chance a que hable el ministro, que hable todo el mundo, pero no les preguntan y no les dicen, ¿y qué fue? ¿Dónde están los datos? Denos la información, porque una cosa es que salga el ministro a decir que todo está bien, pero otra cosa es que, que respalde con datos y con información vaya para respaldar lo que está diciendo, pues, ¿no? o sea, yo creo que mucha gente se enojó con Fernando Rincón por el modo y podemos estar de acuerdo en que el modo fue muy directo, pero lo que hizo, la presión que metió, hizo que las autoridades den algún tipo de respuesta. No estaban dando en ese momento respuesta y ahora, porque los ecuatorianos pensábamos que él era irrespetuoso con el país en vez de pensar que las autoridades no nos respetaban Claro. al no darnos la información. Y ahora que ya la presión internacional se ha ido por otro lado, pues han vuelto ellos nuevamente a no dar la información suficiente. Entonces, no dan indicadores que son básicos. Por ejemplo, este indicador de la tasa de reproducción efectiva, que es para saber si están creciendo o no los contagios, el número efectivo reproductivo, no lo dan. No te dicen, por ejemplo, otro indicador epidemiológico es, ¿sabe qué? Por cada contagio positivo que yo tengo, encontré un contacto, 3 contactos, 5 contactos positivos. Eso te da la idea de qué tan rápido están detectando. ¿Cuál es el porcentaje de test positivos también? O sea, del 100% que te haces, ¿cuántos son positivos? Tampoco lo reportan. Está en el Claro, 30 no, al cuarenta no por se sabe. ciento. Claro, entonces, o también cuántos rastreadores tienes. O sea, se necesita un rastreador por cada 5.500 personas. ¿Cuántos rastreadores tienes? ¿Se avanzan los rastreadores? Probablemente no, porque ni O siquiera sea, creo que... no hay ni la capacidad necesaria de procesamiento de pruebas, creo todavía, ¿no? Y al No, principio estaban informando, mezclando las pruebas rápidas con las PCR en un mismo costal para dar la estadística cuando sacaban esos mapitas medio informativos que había de la es, gestión de riesgos, ¿no? es por eso esa curva que viste, que ya la voy a enseñar, no tiene sentido. O sea, una curva es una curva, ¿no? Es una Claro, ascendente, ¿no? no es una Z. El Ecuador tiene un dibujo que no tiene ningún sentido y eso se debe a no querer haber transparentado la información. Entonces al principio te dijeron, ¿sabes qué? Estamos, Ah, tiene eh, adentro. no estamos tomando todas estas muestras, ¿no? Entonces te decían que esas muestras tomadas eran las pruebas tomadas. No te decían que eran muestras únicamente y que todavía no eran los resultados Claro, analizados. pues, obvio, Entonces ¿no? le sumaban, ¿no? Como para decir, estamos haciendo un montón de pruebas, pero a la final no había resultados, Claro, y pues. después ya tuvieron que decir, no, eran las muestras tomadas y estos son las analizadas y estos son los días que toma. Y después dijimos, ¿sabes qué? O sea, hay alguien en el Ministerio de Salud Pública o algunas personas que se sientan y dicen, ¿sabes qué? Para que se note que haya más, le sumamos las pruebas rápidas con las PCR, ¿no? Y así se nota que hay más, ¿no? Entonces parece que estamos haciendo una mejor gestión. Después, cuando ven que no es sostenible mantener esa mentira, pues reculan y dicen, no, ha habido un problema con la base de datos y vuelve a bajar en picada los contagios, Claro, ¿no? no, no. Porque eliminaron las pruebas rápidas. Y la OMS clarito desde el principio dijo, esas no son diagnósticas. Esas solo son de tamizaje y monitoreo poblacional, pero no es diagnóstico.
Entonces, han querido como ir tapando las cosas, ¿no? Y después los mensajes estos de relajación, que todo está controlado. Entonces, ese es, pues, todos esos pecados, ¿no? De la gestión pública es lo que estamos viendo. Y después, la imagen que dan la gestión pública, ¿no? Que el hecho de tomarse fotos recorriendo bodegas. No sé si has Sí, visto. sí, no, pues fue una campaña Todas las, de fotos, Sonnenhorst se pasó tomando fotos por todo lado, y eso no es gestión, pues, no, o sea, claro, no solo no él. solo él, ¿no? Claro, más de Y uno estuvieron ahí. él aprovechó el momenti, ¿no? Pero, pero primero, ¿qué es lo que te decía la estrategia de salud pública? Que el poder político se supedite a la salud pública. Después que hay un vocero científico. Tú ves en México, hay un vocero científico, López Estados Gatell. Unidos. En Estados Unidos está el doctor Fauci, ¿no? Entonces, está el doctor Simón en España y hay voceros científicos o un comité científico que es el que diariamente está reportando a la población, ¿no? Información veraz. Aquí la ministra de Gobierno nos explicaba la dinámica de la curva epidemiológica. Eso yo no he visto en ningún país. Claro. La Entonces ministra de ella, gobierno. claro, es jueza fiscal, ministra de gobierno, eh, eh, publicista, comunicadora, estratega, o sea, lo hace todo, ¿no? Claro. Lo hace todo y también de paso salubrista y epidemióloga. Entonces no respetaron, quisieron manejarlo políticamente, no tuvieron la humildad para saber, ¿sabes qué? Esto necesitamos delegarlo. Es por eso que Estados Unidos tiene leyes de pandemia, ¿no? Que no Claro. las aplicó bien por populismo de Trump, pero tiene leyes de pandemia y una de las leyes es hacer una figura que tenga como una especie de poder que se llama el SAR, ¿no? Ya. Está en la ley. Entonces, ahora el SAR es Mike Pence, supuestamente, en la ley. Pero anterior, en el ébola y en H1N1, el SAR fue el doctor Fauci. A Y ver, que él debería estar ahí, manejó, pues, porque y piensas que que debe estar tiene ahí, que ver y él nada, pues, manejó científicamente. Claro, él manejó científicamente el esto y pues obviamente fue un acierto. Entonces, no se hizo eso y pues la política primó lastimosamente. ¿Cómo evaluarías la gestión del doctor Juan Carlos Ceballos desde que le tocó esta? Bueno, el man entró en media pandemia y Claro, o hasta sea, ahora, ¿no? verás, yo como les estaba contando, pues, el Ministerio de Salud Pública tiene una pecados o arrastra anclas muy, muy grandes, ¿no? No quiere decir que no había habido avances tampoco, ¿no? Claro. Hubo muchas normas que se expidieron, una agencia de calidad, se normatizó más o menos el ARCSA, o sea, hubo unas agencias de regulación que se crearon que han sido positivas en gran medida. Pero por el otro lado, medicalizar la salud, hacer de los puestos de salud pública una cuestión clientelar y cuando alguien asume un cargo así, uno primero lo asume sabiendo que está en plenas competencias de asumirlo. Entonces, Ceballos tiene, hasta donde le he seguido, porque yo no había escuchado de él, tiene una buena carpeta, digamos, ¿no? No es epidemiólogo, hasta donde yo sé, tiene una formación, un programa de formación en epidemiología en la CDC. Eh, y es un médico cardiólogo que se ha dedicado a más o menos a la investigación de enfermedades preventivas o de cardíacas, ¿no? Entonces ese ha sido su lado de investigación. Entonces tenía relativamente las credenciales, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, primero alguien que va a asumir algo, más o menos tiene que saber la historia de esa organización. O sea, si te vas a meter a algo, tienes que saber cómo, más o menos cómo manejarla. Entonces, si sabías que el Ministerio de Salud Pública tenía varios jefes de hospitales, de distritos, de zonas, no todos, pero varios jefes que eran puestos de manera política, con criterios políticos, que no solo gestionaban a favor de la ciudad, sino en contra de la ciudadanía, Claro. muchas veces con grandes niveles de corrupción. ¿Qué es lo primero que debiste haber hecho? Haber cambiado y haber renovado con profesionales para controlar el territorio. Es Claro. lo primero que debiste haber hecho. Y después hacer lo que se hace en gestión pública, que es el control y el monitoreo
de tus unidades de salud. Gestión pública no es ir como capataz, porque parecería que estamos en una hacienda, ¿no? Y que el capataz va acequia por acequia a ver si los trabajadores están cumpliendo, ¿no? Entonces, eso está un poco antiguo, esa gestión pública, ¿no? Ya tenemos sistemas de monitoreo, información sobre inventarios, o sea, ya tenemos muchas herramientas tecnológicas o que se pueden implementar de gestión rápido y que se pueden implementar para tener controlado, pero si Claro, pero es tienes, como tus jefes están dañados desde ya y no les cambiaste, no vas a poder controlar nada. no, primero no quisiste cambiarles, ¿no? Claro, no, Entonces, ahorita cambiaron Guayaquil. no quiero, mi amor, gracias. No, no quiero, mándale. Gracias, mi amor. Ahorita cambiaron Guayaquil, porque Guayaquil explotó la corrupción. Pero tú crees que era solo Guayaquil. No, No, pues no. O todas sea, las eso provincias. es lo que yo decía. Si nos llegaba acá el primer caso, hubiera sido aquí. Ni hubiéramos dado cuenta todo más temprano en Ecuador, nomás. Y digo en Quito, pero no. A la final es Claro, el mismo mal por todos lados. Está claro. infectado el país. Capaz unos más que menos, pero la verdad es que o sea, esa es la realidad del país. Entonces, obviamente, hay sus excepciones del caso, las hay, pero lastimosamente, tú debías haber más o menos cambiado estas cabezas, ¿no? Y que te aseguren a ti que las nuevas cabezas eran gente profesional. Si no, tú no tenías profesionales realmente capaces de dirigir un hospital, o sea, que realmente cumplan los criterios, pues realmente no ibas a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, y además, ir bodega por bodega es no tener noción un poquito de la salud pública o dedicar tu tiempo a publicitar donaciones de gobiernos, de empresas. No es, o sea, no es gestión pública. La gestión pública es como la Claro. gestión de las empresas, algo moderno, algo con herramientas tácticas, con planes estratégicos. Nunca nos socializaron, incluso yo te digo, en el ECO 911, ¿cuál era su plan? ¿Cuál era su plan de contención? ¿Cuántos rastreadores tenían? ¿Cómo iban a fortalecer el nivel primario de salud, que es el que debía hacer la vigilancia epidemiológica? De hecho, hasta ahora. Entonces, no ha habido transparencia, no ha habido un vocero científico, la política está por sobre la salud pública y estos anclas que vamos arrastrando, pues el ministro parece que se escogió a alguna persona que más dé una noción de la realidad que la realidad en sí. Y ese ha sido su propósito, ¿no? Darte una sensación, pero no sustentar nada. Entonces es como que yo llegue y yo te diga, tenemos esto listo, pero no lo sustente. Claro. Y ahora, no sé si viste en FM Mundo, ahora, después de los datos, en la comunidad internacional, lastimosamente, nos hemos hecho penosamente célebres por el manejo de la gestión. Ahora dice que somos referentes en la gestión. Claro, ¿no? Pues en Notimundo era Notimundo que somos un referente en la región para la gestión, No, aunque está crítico en Quito y entendemos. O sea, se contradice el mismo, ¿no? Porque dice que somos referente y al mismo tiempo dice que está un desastre en Quito. sí, entonces hay unas contradicciones brutales y pues eso es lo que tenemos. No sé si nos dedicamos a responder las preguntitas de la gente, ¿no? Veamos qué hay por ahí. ¿Qué teníamos por aquí? Bueno, ya he dicho y esto ya estuvo. ¿Qué podemos Aquí, esperar de las vacunas que dicen que ya están por salir? ¿Son buenas o malas? verán, con relación a las vacunas, tampoco es la panacea, ¿no? O sea, el hecho de que tú te vacunes no significa que la pandemia va a acabar en ese mismo momento. A menos que Para, sea una vacuna a los 7.000 millones de habitantes al mismo tiempo, que es imposible. claro, o sea, primero hay muchas compañías compitiendo, ya tenemos dos que están descartando, me parece que AstraZeneca y Moderna están destacando bastante. Se ha hecho, o sea, se ha quitado los bloques de regulación en lo que más se ha podido, tratando de no afectar Para acelerar un poco más, ¿no? para acelerar un poco más, pero eso no quiere decir que la vacuna salga con la misma calidad. O sea, obviamente la vacuna será
un gran suceso y yo personalmente para mí será uno de los mejores días de mi vida ponerme la vacuna y no sé si se necesita un refuerzo, pero esa vacuna, obviamente con los años saldrán vacunas más eficaces que tendrán el tiempo de investigación y de análisis, ¿no? Lo Por estamos haciendo supuesto. de una manera como atropellada. Va a ser la gran solución para bajar la pandemia. La inmunidad de rebaño solo se habla en vacunas, no se habla así como infectémonos todos y ya alcanzaremos la inmunidad de rebaño, ¿no? Como Claro, el abracémonos y nada, abracémonos y hablemos al oído y ya se verá. No, la inmunidad de rebaño es únicamente en la vacunación, por la vacunación, ¿no? Y probablemente si vemos un comparativo con los otros coronavirus, influenza virus y todos estos, los anticuerpos no sabemos cuánto duran, ¿no? Puede ser que otros coronavirus duran 6 meses los anticuerpos. En la influenza dura un año. ¿No? Entonces, lo ideal sería que al menos esta vacuna logre un efecto inmune, una respuesta inmune que nos dure un año, ¿no? Y cada año con la misma vacuna de la influenza, ponernos y hacernos un refuerzo, o ver si necesita refuerzo. Entonces, el hecho de que la vacuna llegue, o sea, el hecho de cuando salga la vacuna, no significa que primero tiene que producirse en masa, lo cual ya se están haciendo algunos planes, y después distribuirse, y después todo el plan de inmunización y de cobertura que tarda unos 2 meses al menos tardará en inmunizar al menos a todo nuestro país, ¿no? Primero en tener la vacuna a nuestro alcance y unos 2 meses en inmunizar a todo el país. Un virus respiratorio necesita que la gente, un 60-70% de las personas tengan anticuerpos o tengan un grado de inmunidad para proteger al resto del 30%. Pero se piensa que inclusive con la vacuna vamos a tener brotes en el 2022 y brotes hasta el 2024, que se he visto. espera que ahí ya podamos declarar la pandemia desaparecida, ¿no? Controlada, claro. Controlada al menos. Pero obviamente los brotes no serán los mismos que cuando llega la primera ola o la segunda ola, ¿no? Nosotros estamos en la primera ola. Capaz Guayaquil tenga un riesgo de estar en una segunda ola en poco tiempo. Pero en Quito, este crecimiento exponencial, estamos hablando de una primera ola, ¿no? Recién, pues claro. Y Así oye, es. ¿y este año llegará a Ecuador o no? ¿O será que no? O sea, cada vez salen noticias bastante prometedoras, hablan de noviembre ya. Oye, pero esta, Entonces, justo en Moderna habla de noviembre, pero es una vacuna, estaba leyendo que no es igual que la otra vacuna porque esta no usa, digamos, no usa el virus para generar los anticuerpos, sino es algún otro tipo de hay tres tipos de tecnologías que se usan. Ahorita no las tengo todas en la mente, pero me parece que RNA, alguna vaina así, es NRA, alguna vaina así, la de la sí, Moderna. hay tres tipos de vacunas que capaz en la próxima sección pueda explicar mejorcito, pero son tres tipos de tecnologías, pero la que más se suele usar es la de virus atenuado, ¿no? Que la virus atenuado es debilitarle al virus, inyectarle y que pruebe una respuesta inmune, ¿no? Y que es la más común que se ha utilizado. Pero hay una de replicación de RNA y hay Es, una, hasta una nanotecnología o algo así. Entonces hay algunas que son muy interesantes que lo ideal es que tengamos una lo suficientemente fuerte o que dé una respuesta inmune que nos proteja un tiempo y que se vayan desarrollando mejor, ya con más tranquilidad, ¿no? Pero esperemos que sea para el primer trimestre de 2021 ya realmente poder ya tener la vacuna ya pues puesta, ¿no? claro, uno de los, justamente estaba leyendo que entre todos los fabricantes de vacunas están tratando de ponerse de acuerdo en tratar de sacar la mayor cantidad posible, pero no existen inclusive físicamente la cantidad de recipientes de vidrio para almacenar la vacuna que se necesita para todo el mundo. No hay, o sea, De hecho, logísticamente es imposible. de hecho, hay algunos artículos de gestión de salud pública que ya están hablando sobre las cadenas de producción y las cadenas de suministro y provisión y de transporte de vacunas. Claro, Entonces, porque ya hay que pensar en eso. Entonces, se hace como una especie de economía de guerra donde se alinean ciertas fábricas para un solo objetivo, ¿no?
Entonces, Es lo que debería hacerse en este caso. Yo creería que deberían todas las farmacéuticas de aliarse, pero eso no va a pasar, ¿no? Siempre hay no, intereses por ahí de sí, sí, yo económicos. creo, pero yo creo que sí, le tengo fe a la ciencia, ¿no? Incluso a las farmacéuticas sí les tengo Sí, bastante fe porque claro. hacen una buena obra. Siempre hay los Entonces, pros y contras que se escuchan siempre, pero a la pues siempre hay final, intereses, ¿no? Pues sí, es sí. parte de la empresa privada, ¿no? Y uno tiene que controlar eso en la ciencia. No sé si viste alguna Entonces, otra pregunta por ahí o algún me dice Hernán comentario. Espinel, dice, volverá en julio y agosto, cuentan cuál es el sustento. Pues las proyecciones epidemiológicas son el sustento. Entonces ya sabemos históricamente cómo funcionan los virus respiratorios. Toda proyección epidemiológica que den no es 100% fiable, todas tienen un margen de error y al Ecuador a tener muy mala información en salud, o sea, en el nivel de test que estamos teniendo y cómo estamos detectando, pues lo que pasa es que los modelos epidemiológicos de estos para ver la proyección se alimentan de esa información. Entonces, si la información es de mala calidad, pues el modelo te va a salir medio tuerto, ¿no? Claro, Entonces es así, pero sí se entiende que los virus respiratorios crean una segunda, una tercera ola cuando pasan su primera exposición y pues es probable que lo hagan 3 o 4 meses después de la primera ola, suele darse en los virus respiratorios y Guayaquil, yo creo que con las medidas de mascarilla, distanciamiento social, la segunda ola nunca alcanzará los picos de una primera ola como cuando te llega el virus y sin ninguna medida de contingencia, claro. ninguna medida O de sea, yo creo prevención. que hoy por hoy, y es un mensaje para todos, la clave está en usar la mascarilla, distanciamiento social, lávese las manos. Con eso vamos a ayudar muchísimo también como ciudadanos, ¿no? El aporte Es que para ayudar, ¿no? es una gestión de ambos, es de los ciudadanos y del gobierno. Es una cuestión que la sociedad en conjunto se le hable la verdad, que se comprometa, que entienda, ¿no? Y además que se imponga también el orden público, ¿no? Pero también no se le puede decir a la ciudadanía, yo lo que puedo hacer es, ¿sabes qué? Tenemos un plan, vamos a tener un nivel de contingencia o vamos a hacer un confinamiento de unos días, vamos a ponernos al día con los contagios y después vamos a hacer las cosas bien. Es lo que decía Tedros, ¿no? De la OMS, decía, no importa en qué nivel estés de la pandemia, no importa si es terrible, si la exposición, si los muertos están dando, están cayendo por montones las personas, siempre puedes volver a retomar la gestión de la epidemia, Claro, pero o se sea, necesita mucha voluntad política y es un sacrificio. Pero yo prefiero un sacrificio de algo planificado, estratégico, que después le permita a la sociedad tener una vida relativamente normal, a que la sociedad salga con una falsa relajación y que realmente se contagie y que uno claro. no sepa de dónde viene el contagio. O sea, eso es terrible porque eso es negligente. Sí, demuestra una falta total de preparación, de organización y de planificación, ¿no? De cómo manejar este asunto que es tan importante. Y les quería mostrar más o menos para que vean la verdad, o sea, lo que está sucediendo con el Ecuador, ¿no? Entonces, estos son los test positivos que tiene, ¿no? Esto es de una colega. Y en Galápagos, perdón, en el mundo, más o menos el 8% de test positivos de todos los que se hacen, ¿no? Es el promedio, Eh, ¿no? es el promedio, ¿no? La OMS te dice que menos del 10% deberían ser los test positivos, máximo el 10%. Mira, el Ecuador está en el 40, entre el 30, siempre oscila entre el 30 y el 40%. O Sí, sea, no hacemos los tests, el número de tests que debemos y al estar descontrolado nunca nos van a alcanzar los tests, porque ahorita, por ejemplo, los triajes del municipio es un consuelo para muchos, ¿no? Pero es como el refrán, pero son triajes que se hacen a los sintomáticos. Entonces tú vas con síntomas, pero se sabe que hay un cuarto, un 25 30% que gente que nunca tiene síntomas y que puede esparcir el virus. Entonces se nos están escapando un montón y no es la forma, puede ser una forma de mejorar la gestión, pero no se necesita solo mejorar, se necesita hacerla bien. claro. Entonces, pues estamos Eso. aquí en el 40% de lo que el ministro Ceballos decía, que pues somos una referencia. Bueno, esto es
la tasa de mortalidad en la pandemia, ¿no? Al 27 de julio, mira dónde está el Ecuador, ¿no? Tenemos una tasa de Más del mortalidad. 6%, 7%. Sí. Entonces, mira, esto es más o menos la mortalidad del Ecuador. Desde De el toda la principio, región, ¿no? siempre liderando con relación a la región, ¿no? En cuestión de mortalidad por millón de habitantes, obviamente después Perú, Brasil y Chile nos sobrepasan, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Chile? La desigualdad social, ¿no? Ese es el gran problema de Chile. Y esta es la tasa de letalidad, ¿no? La letalidad es de los que se contagian, ¿cuántos mueren? Entonces la tasa de mortalidad es algo más general. Pero igual el Ecuador, mira dónde estaba en la tasa de letalidad y después le van superando, ¿no? Estos son los fallecidos en exceso, ¿no? Esto es una cuenta de Twitter que se dedica bastante a esto y según él, viendo y comparando los registros del registro civil, estamos hablando de 23,000 personas en exceso de promedio de muertes, ¿no? Otros Qué hablan de bestia. 17,000. Entonces hablamos de ¿Qué quiere 20. decir en exceso? Para los que no entienden, O ¿qué sea quiere que, decir? digamos que de 3 años anteriores vos tienes una base y tú sabes que mueren en el Ecuador o en Quito o como sea, en cualquier territorio, mueren cierto número de habitantes, ¿no? Más o menos, pero digamos que mueren 3,000, O sea, ¿no? digamos que en el Ecuador se han muerto 28.000 más de los que se murieron el año pasado, en la misma Sí, temporada. o de los 3 últimos años, del Ya, promedio de los del tres promedio. últimos años. Ah, o Entonces, sea, esa es la muerte en exceso, ¿no? Y esto es la muerte en exceso en Quito, ¿no? Y vemos cómo va subiendo por semanas las muertes de todas las causas, ¿no? Porque a veces dicen todas las causas, pero no sabemos si se debió a COVID. O sea, solo una pandemia provoca este exceso de muertes, ¿no? Porque ya tenemos un promedio y lo podemos registrar, ¿no? claro, estas muertes no necesariamente son por COVID todas, porque al final Claro, pero hay son gente que como se queda sin víctimas del poder, COVID, claro, ¿no? son víctimas del COVID porque no pudieron recibir atención, porque no había camas por el COVID, no había camas, entonces no pudieron Claro, un atenderles a tiempo. infarto, por ejemplo, que es nuestra primera causa de mortalidad, pues no tienes nada, no, las ambulancias están a full. Y además otra cosa, que es la salud mental de los operadores de Sí, salud, ¿no? O sea, en una guerra, incluso los generales, ¿no? Cuidan de sus soldados. O sea, ellos saben que necesitan pertrechos, necesitan sus salarios. Hay guerras durante la historia de que vos no le pagas su salario y los soldados han dejado de luchar y han perdido la guerra. claro. Porque, claro, es que es así, ¿no? Porque además necesitan sus pertrechos, tener sus botas limpias, tener alimentación, si no pierdes la guerra, o sea, si no cuidas a tus soldados, simplemente pierdes la guerra, es un general incompetente, un general inepto. Es lo mismo como aquí, hoy día hubo un plantón de posgradistas que son miles sin paga. Eso es lo que es En teoría ya pagar. les ya habían aprobado la ley, pues para que les Se paguen, había, ¿no? claro, no respetan la ley humanitaria, las autoridades, o sea, es la típica lavarse las manos. Dice, yo ya pasé a financiero, ¿no? Que es lo que te dicen en la ventanilla, ¿no? Yo ya pasé Claro, al ya. compañero, yo ya pasé y ya subí su memo. Sí. Su Entonces, carpeta está primerita ahí. claro, está primerita, yo creo que cuando revise y después te ponen más carpetas encima, o sea, entonces, supuestamente ya hicieron la gestión. La verdad es que hay posgradistas 3, 5 meses sin paga, ¿no? Arriesgando su vida, porque arriesgan su vida, literal, y la Y de la de sus sus familias, familias, claro, pues. ¿no? Y al haber esta cosa clientelar, yo tengo conocidos que se han infectado, ¿no? Y no han tenido acceso a PCR o ha sido muy tardío el acceso a PCR. Hay gente en los hospitales que dice, yo mejor no hago PCR ni hago pruebas rápidas, ¿no? O sea, me hago el loco y que vengan a trabajar. Eso es, te A ese juro, esa nivel, es la claro, realidad. sí, sí. Y la gente que ha querido quejarse o ha sufrido una negligencia por la poca vigilancia epidemiológica en algunos hospitales, como siempre digo, hay las excepciones del caso, eh, les amenazan y les dicen, tú estás yéndote contra la institución, ¿o no? Entonces, a pesar de que tengas, es que aquí el Estado de Derecho es muy blandengue, entonces incluso con nombramiento definitivo se ve la forma de, de, De de que tú votarte, tengas, claro. de votarte o De que no tengas estabilidad. sancionarte. Te Entonces, presionan para que salgas, ¿no? claro, entonces ese es el servicio público, lastimosamente, espero que algún día podamos hablar del servicio público, pero hay mucha gente que se les amenaza y se les amenaza y es la cultura de la amenaza supuestamente institucional, Yes. pero
Pero no es institucional, pana. O sea, Sí, no. es, es la imagen que quieren dar y hay que ser fiel al gerente, hay que ser fiel a la autoridad. Y como burócrata vos tienes una prudencia institucional, ¿no? Obviamente, porque tú sabes que la gestión es compleja, pero tú no tienes lealtad a las autoridades por una especie de amistad, ¿no? O sea, tú no tienes que ser leal. Si la autoridad no es leal a sus principios o a los principios que dictan las normas, pues, los funcionarios tampoco tienen que Tampoco lo van a serlo. hacer, pues claro. Y no tienen por qué Y tampoco. vos ves aquí, o sea, renunció nomás Ocle, renunció la ministra, y se van como que agradeciendo y gracias por la oportunidad. Y ese sabe que no es así tan simple, o sea, que les sacaron, les obligaron, les presionaron y hasta por corrupción. Pero aquí se van se van agradeciendo, se van diciendo gracias por la oportunidad, por haberme dejado jugar. Claro. Y Entonces es la idea de tener el puesto hasta para decirles, ¿no? Yo ah, una vez fui ministro. O claro, sea, ya no es la idea de que el ministro es una para, figura para hacer prominente, carpeta. o claro, una figura prominente que tiene pues todo un bagaje y que es ministro por servicio a la comunidad. Ahora para que mis nietos digan que fui ministro. Claro. Entonces, hay algunas cosas que están al revésadas en el Ecuador. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Pues todo esto que les digo, ¿no? Porque Liliana Tapia nos dice qué hacemos, hay que hablar de las soluciones. Pues reformular todos estos comportamientos, empezar a transparentar la información, decir cuántos cercos hay, cuántos rastreadores tenemos, la comunicación debe ser muy importante, ver un vocal científico, que los políticos se supediten. Si el ministro de Salud se ha puesto en una postura de defender o de dar una sensación de realidad, es un ministro que no está cumpliendo sus funciones de defender la salud pública del país y tiene que ser removido por alguien que realmente pueda hacer gestión pública. Hay que depurar en la medida de lo posible al menos las cabezas del Ministerio de Salud Pública, porque no estaban preparadas y siguen sin estar preparadas, se necesita formación para esto. Y si se debe, uno no puede cerrarse y decir, ya no nos podemos cerrar nunca más. Todos los países, incluso Alemania, que me deja también, dice, si tenemos que cerrar un barrio, lo vamos a hacer. Aquí nada está fuera de la mesa, ¿no? Claro, Entonces, con pero información es muy duro porque el Estado tiene que estar presente, realmente dar asistencia social, víveres, o sea, realmente hasta lograr controlar. Entonces, si tenemos que hacerlo en un barrio, en una parroquia, en una ciudad, pues tendremos que hacerlo, ¿no? Pero es la mientras, voluntad, como tú dices, ¿no? La voluntad de hacer y punto, y cueste lo que cueste, ¿no? y porque va a costar más si Claro, seguimos por esto, está exacto. costando más. Entonces, si se hace de una vez bien, va a costar menos. Y las empresas van con una nueva normalidad a surgir sin necesidad de tener una amenaza de un brote. Porque yo tengo empresarios que se han enfermado o que han perdido familiares, Claro, un montón. vidas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a salir todos bajo este riesgo? ¿No? Y mentirnos de que aquí no pasa nada, pues no se merece eso los No, nadie, ecuatorianos. nadie se merece. Bueno, creo que estamos terminando por el día de hoy. No tenemos más preguntas. Ahí, bueno, hay un comentario de Hernán Espinet, que tiene familiares tomando dióxido de cloro. Ojalá no pase nada, a mayores. Lo que podemos Y hacer es contestar las preguntas cuando empecemos a hacer las básicas, sí, cuando empecemos la siguiente sesión. exacto. La gente se queda con algo de pica, creo. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este pequeño conversatorio. La próxima semana vamos a hacer un tema un poco semanal. Queremos que sea semanal para que nos vean un poquito más ahí y Y queremos que hablar de todo, ¿no? participen, de todo un poco. Que participen más personas. Si alguien quiere ser parte de ocupar un espacio en la pantalla, vamos a poner un formulario a partir de mañana. Va a estar un formulario de mañana o el día jueves seguramente. Anunciaremos nuestro nuevo conversatorio que será sobre el panorama político para el próximo año de las El elecciones que futuro se del vienen, Ecuador. el futuro del Ecuador, los 22 candidatos que se nos vienen y Estamos claro, sí, coleccionando. estamos coleccionando. Si alguien quiere participar, vamos a dejar un formulario conjuntamente con el arte que vamos a publicar del nuevo conversatorio, que seguramente será el día miércoles. Un formulario de registro si quieren participar con su opinión, con su experiencia y demás.
se registran ahí y también para las preguntas habrá un formulario para preguntas que quieran que contestemos ese mismo día, ya que a veces uno no puede conectarse, no puede hacer la pregunta en vivo. Ya nos pasó que del conversatorio pasado nos hicieron preguntas que tuvimos que responder ahora, entonces la idea es, si no van a poder conectar, si quieren después ver el video para ver la respuesta a su pregunta, va a estar disponible. También en YouTube van a estar los videos subidos, ya está el link ahí en este chat. Si ustedes ven ahí, está el primer comentario, siempre es el link de ahorita, es el link de la página de YouTube, donde en una hora ya va a estar el video subido, si quieren mandarle a algún familiar, amigo o algún ministro del De la país, novia. o alguna autoridad. Alguna autoridad. Exacto. Ya, Ya pues, chévere. Mauro, oye, muchas gracias por tu tiempo de nuevo Chévere, Iván. y próxima Saludos semana a todos los que nos vieron. Un abrazo. nos vemos. Chao.